Bienvenidos a la clase de mecánica de máquinas con el profesor Leonardo Blanco. En este video continuaremos con el tema análisis dinámico matricial, buscando conocer sobre el modelamiento de las juntas. Tengamos presente que de las juntas depende la estructura que tenga la matriz de conectividad. Así que va a ser relevante identificar, dependiendo del tipo de junta, cuál va a ser la estructura de esas submatrices, de esos bloques de matrices que colocamos dentro de la matriz A. Como ya conocemos, la junta revoluta, que permite la rotación entre dos eslabones, dándoles así grados de libertad rotacional, va a tener la estructura presentada y señalada en estos momentos, conteniendo unos en las filas relacionadas con las fuerzas y los radiovectores que conectan el centro de gravedad con el punto de aplicación de la fuerza en Y y en X en la fila relacionada con el momento. Este tipo de juntas, recordemos que nos va a causar reacciones o fuerzas entre eslabones en componentes X y Y. Cuando aparece una junta de tipo prismática que nos permita únicamente traslación, vamos a tener como reacción una fuerza normal a la trayectoria y un momento al no tener oportunidad de rotación. Para modelar estas juntas en su estructura matricial es importante siempre que tengamos definido un vector normal a la trayectoria. Observen que la junta prismática está siendo definida de forma generalizada como una curva y tiene un vector normal siempre en conjunto con la sección prismática que defina la dirección normal al trayecto seguido. La submatriz para este caso, para este tipo de juntas, tiene esta forma, siendo formadas por unos, los vectores normales en componentes X y Y los radiovectores necesarios para el cálculo de momentos. Si en cambio tenemos una junta tipo pasador de ranura, que va a permitir que siga un trayecto, pero que a su vez haya rotación entre componentes, no vamos a tener una incógnita de momento, dado que es rotación libre. Y de esta forma la submatriz de conectividad nos queda como se muestra. Únicamente va a ser una fila, dado que tenemos únicamente va a ser una columna, dado que tenemos una única incógnita. Es importante que tengamos esto en cuenta. La cantidad de columnas va a depender de la cantidad de incógnitas asociadas a la junta. Siempre recordemos que las submatrices de conectividad que aquí estamos presentando, estas matrices que estamos señalando en estos momentos, quedan de esta forma cuando tenemos la estructura K mayor que J. O sea, que los subíndices de las incógnitas van ascendiendo. Si son descendientes, tendremos que multiplicar estas estructuras por un menos 1 para considerar ese caso. Analizamos ahora el caso de una junta revoluta con un motor asociado, como se ve aquí. Este va a ser el caso cuando tengamos un eslabón conectado a tierra y sea la entrada, es decir, la junta está permitiendo la entrada de movimiento. En este tipo de casos, la cantidad de incógnitas van a ser, raíz en total, las dos componentes de la fuerza y el momento. Tendríamos tres filas de incógnitas, por tanto, nuestra submatriz asociada tiene que tener tres columnas, como estamos observando aquí. Vemos que la primera parte de esa submatriz va a ser la misma conformación de junta revoluta que ya conocemos y añadimos una columna adicional, dado que estamos considerando el efecto del momento. Si nos pasa que tenemos un caso de junta prismática con un motor lineal asociado a esto, vamos a tener en cuenta que las reacciones van a ser las componentes normales al trayecto, la fuerza necesaria a aplicar por el motor y la reacción de momento, dado que no hay posibilidad de rotación.
La matriz nos quedaría de esta forma: al tener tres incógnitas, aparece una columna adicional que va a estar asociada al momento, la columna adicional a causa de la presencia del motor y la columna a causa de la presencia del trayecto. Nos queda de esta forma. Pues vean que para este caso vamos a necesitar, además del vector normal que ya hemos definido, vamos a necesitar un vector tangencial. Y si tenemos una junta prismática con fricción, vamos a tener dos incógnitas, una debido a la fricción, una debido al momento, y la matriz nos queda de esta forma. Nuevamente necesitaremos de un vector normal al trayecto y de un vector tangencial al trayecto, donde ese vector tangencial al trayecto debe ir en sentido contrario a la dirección de desplazamiento, para que este vector sea el que defina la dirección de la fricción en el movimiento. Entonces, este vector va a ser definido por el coeficiente de fricción, por un vector tangencial a la trayectoria y por la función signo que va a indicar si vamos en un sentido o en el otro, siempre contrario a la dirección de movimiento. La matriz nos queda de esta forma. Recuerden nuevamente, todas estas matrices en estas actitudes son válidas cuando tenemos subíndices ascendentes. Si los subíndices son descendentes, debemos multiplicar la matriz por -1. Bien, entonces, con eso lo que hemos logrado identificar es que la matriz de conectividad la vamos construyendo en función de el tipo de junta que tengamos. Vamos a llenar los espacios dentro de la matriz de conectividad de acuerdo al tipo de junta que se nos presente. Y aquí tenemos 6 casos en total nuevos que conocimos, de juntas libres o asociadas a algún accionamiento o con efecto de la fricción. Hay que tener en cuenta que estos vectores normales a los que estamos haciendo referencia o tangenciales pueden ser asociados y definidos en función de los ángulos que se toman del eslabón.